Mis queridos hijos, tengan ustedes muy buenos días. Es un gusto volverme a encontrar con ustedes a través de este medio de Acapris Televisión para compartirles el mensaje de la palabra de Dios tomado hoy del Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, los versos del 1 al 13. Búsquelo en su Biblia. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Dice así: En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien y aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Jesús les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este mensaje de la palabra de Dios que hoy se nos propone nos ayuda a entender un tema que es muy recurrente a lo largo del Evangelio. Se llaman las controversias de Jesús con los escribas y fariseos. Recuerden ustedes quiénes son los fariseos. Los fariseos es un grupo religioso del pueblo judío que se caracteriza por ser recalcitrante en el cumplimiento de hasta las normas mínimas de la norma judía. Hay unas normas propias de los judíos, no de nosotros, de los judíos, como por ejemplo, que ellos no pasan a la mesa sin antes lavarse las manos. Nosotros también lo hacemos, nos lavamos las manos, pero para nosotros no es un rito religioso, sino un rito higiénico, ¿cierto? Por salud uno se lava las manos. El judío no, para el judío es un rito de su religión. Y si no lo hacen, cometen una cosa que se llama impureza, algo parecido a como si cometieran un pecado. Resulta que los apóstoles, los discípulos de Jesús no hacían eso, y los fariseos se dieron cuenta, y entonces les mandaron allá como una comitiva a ver cómo era eso, y le dicen: bueno, ¿y por qué sus discípulos no siguen las tradiciones antiguas de nosotros? ¿Por qué ellos comen sin lavarse las manos? Y como esa tienen otras tradiciones, por ejemplo, que si riegan de la calle, se lavan, se bañan, porque ellos creen que traen impureza de lo de afuera. Así hacen con las jarras, los platos, las ollas y los utensilios. Jesús les aclara y les dice: mire, no es que esté mal ser higiénicos, no es que no esté mal uno bañarse las manos o lavarse el cuerpo o lavar las ollas, los jarros y los utensilios, no es que esté mal. ¿Qué es lo que está mal? Que endiosen esas normas, es decir, que pongan esas normas por encima de la persona. Absolutizar esas normas, a punto de que si no las cumplían, entonces los acusaban de haber cometido una impureza, es decir, como un pecado. Los discípulos de Jesús no hacen eso. ¿Por qué? Pues porque Jesús les ha enseñado que eso no es ningún pecado. Este contexto es muy bonito porque es precisamente cuando la iglesia está llegando a todos aquellos que no son judíos. Después de la ascensión,
Los discípulos salen a evangelizar y van más allá de la frontera judía, como lo escucharemos con Jesús mañana y pasado mañana. Jesús va más allá de la frontera judía. Y entonces, a esos que estaba llegando la iglesia, entonces los judíos les decían, tienen que hacer eso como hacen los judíos. Y entonces los discípulos dijeron, no, porque Jesús no nos enseñó eso. Jesús no nos enseñó de que uno tenía entonces que hacer eso como un rito religioso. Que se quieran bañar las manos, claro, está bien, pero no como un rito religioso. Y entonces les va aclarando, mire, es que ustedes, los judíos, absolutizaron una norma mínima, pequeñita, y dejaron de cumplir una norma grande. Eso sí es lo que está mal. Y se lo explica, les dice, mire, ustedes dejaron de ayudar a su papá y a su mamá, como lo manda el cuarto mandamiento, con el achaque, digámoslo así, con la excusa de que entonces toda la ofrenda suya dice que la consagraron al templo. Eso se llama corbán. Corbán era consagrarlo de uno a Dios. Entonces usted, si tenía una finquita, una casita, cualquier cosa, decía, yo se la consagro a Dios, y ya con eso no tenía obligación de usar esos bienes para ayudar a su papá o a su mamá. Jesús les dijo, pues eso está mal. ¿Cómo es que entonces ustedes dejan de cumplir un mandamiento divino, como lo es el cuarto mandamiento, por cumplir una norma judía que dice que se excusan de ayudar a sus papás porque ya no tienen con qué, porque que lo que tenían que se lo consagraron a Dios como ofrenda? Y eso Jesús se lo hace caer en cuenta, eso se lo hace entender. No, uno no puede cumplir leyes humanas por encima de las leyes divinas, no. Las leyes divinas están por encima de las leyes humanas. Y con esa enseñanza, Jesús a nosotros también nos ayuda a entender que no debemos absolutizar ninguna norma humana, que no debemos absolutizar ninguna costumbre humana. ¿Por qué? Porque hay otros lugares del mundo donde lo que aquí se hace, allá no se hace. Hay costumbres que son solo propias de cada cultura, de cada pueblo y de cada región. Por eso la iglesia es abierta. Por eso la iglesia es una institución en la que caben todas las personas que deseen pertenecer a ella, independiente de su raza, de su lengua, de su cultura. Y no le impone a ninguna cultura el tener que hacer estas cosas que hacían los judíos. No, porque no nos enfrasca, no nos cuadricula en unas normas que son mínimas, o sea, en unas cosas que son insignificantes, sin importancia. Pero lo que sí nos pone a cumplir y lo que sí nos pide Jesús que cumplamos, como en la iglesia, es los mandamientos divinos. Esos son los mismos aquí que en cualquier otra cultura. Los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia son los mismos aquí en Colombia que en China. Son los mismos aquí en Colombia que en Japón o por allá en Afganistán. Son los mismos. Esa sí es doctrina universal, porque pertenecen al depósito de la fe, al contenido de la fe. Entonces, mis queridos hijos, ¿cómo llevar a la práctica este evangelio? Pues pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de no pegarnos a las cosas insignificantes, a esas cosas que no tienen relevancia ni importancia, sino que tengamos siempre presente los mandatos divinos, que son los verdaderamente esenciales. Pidámosle al Señor hoy que nos regale la bendición por medio de María Santísima, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.